quiero iniciar saludando aquí en el set al viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Un gusto de tenerlo en todo a pulmón, esta vez desde Santa Cruz. Qué gusto. Buenas noches, Nardi. Un placer estar en todo a pulmón desde Santa Cruz. ¿Qué le parece? Es una ventaja, para mí al menos. Bueno, viceministro, está de aniversario el departamento de El Beni. Sí, correcto, 175 aniversario del departamento del Beni. El presidente de Estado, Evo Morales, ha estado toda la semana, desde el día lunes, entregando obras. Son 203 obras que estaban listas para inaugurar, entre infraestructuras de caminos, puentes, unidades educativas, coliseos, y hoy lo más importante ha sido el compromiso para resolver el problema del agua en Trinidad. Entonces hay una agenda intensa que ha cumplido el presidente Evo, mostrando también que el departamento del Beni recibe importantes recursos de inversión pública del nivel central del Estado. Viceministro, quiero por favor invitarlo para que nos vamos en vivo, ¿le parece? Porque Gabriel Zurita está compartiendo con todos los residentes que están en Santa Cruz y que están festejando. Por ejemplo, a usted, ¿qué es lo que más le gusta de la gastronomía del Beni? El pescado. El pescado. Infaltable. ¿El chivé? También, pero siempre como un pescadito cuando estoy allá, un chicharrón. ¿Cola de lagarto? Cola de lagarto. El otro día tomé un refresco de achachairú muy rico. Pensé que era de porongo, pero creo que se enojaron. No, es del Beni, me dijeron. Ah, mire usted, bueno, de las novedades. Enseguida vamos a estar entonces nosotros con información en vivo, porque Gabriel Zurita está con los residentes. Nosotros vamos a cambiar de información, sin embargo, porque el viceministro, además de hablar de lo que pasa con el departamento de El Beni, también va a hablar de esto que se ha dado con los representantes de diferentes departamentos, que tiene que ver con el pacto fiscal y un compromiso de poder elaborar un documento dentro de 15 días. ¿Son resultados positivos o cómo ve el balance de estas reuniones que se han venido sosteniendo? Bueno, mire, Nardi, hemos tenido a lo largo de un año el desarrollo de debate, coordinación, de 5 etapas que ha tenido este proceso de diálogo del pacto fiscal. 5 etapas que han estado muy bien concatenadas, ordenadas, y que se refieren a la inversión pública, a la gestión pública, a las agendas y el análisis de las fuentes de los recursos. Hemos transitado durante meses, son 15 reuniones de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, 8 reuniones del Consejo Nacional de Autonomías, más de 10.000 ciudadanos, autoridades, organizaciones sociales desplazados en la socialización que se ha hecho en los 9 departamentos. Entonces ha habido un importante trabajo que hoy traduce un resultado. El resultado es que hemos identificado en la etapa quinta, que es la última etapa, 25 fuentes, 25 alternativas de financiamiento. Significa que, aparte de haber identificado los factores críticos que son necesarios modificar en temas legislativos y normativos, hemos también identificado de manera consensuada 25 alternativas de financiamiento, que van desde la instalación de mesas técnicas para resolver temas de regalías, temas de tributos, temas referidos a, por ejemplo, el financiamiento de algunos programas. Hay un avance muy interesante por las alternativas que hemos consensuado para poder dinamizar la gestión pública, para poder ofrecer también una modificación en la estructura de algunas fuentes de financiamiento. Quizás el 99% ha sido consenso. Ahora hay 1% de disenso, que es parte también del diálogo. No todos los temas son de consenso, pero... ¿Cuál ha sido este 1%, por ejemplo? Por ejemplo, hemos tenido disensos en los recursos del 12% del IDH que hoy se destinan para los incentivos de exploración y explotación de hidrocarburos. Algunas gobernaciones solicitaban la devolución de esos recursos, pero esos recursos se están invirtiendo en el fortalecimiento de yacimientos, pero por sobre todo en los incentivos para la exploración, y van a ser retornables esos recursos a las entidades territoriales autónomas. Ahora, viceministro, si me permite, por favor, el tema del pacto fiscal es un tema que venimos escuchándolo hace mucho tiempo, y la pregunta que yo debo elaborarle es: ¿por qué cuesta tanto poder finalmente tener pacto fiscal en el país cuando se ha tenido una nueva constitución, cuando se ha tenido un nuevo
censo, cuando se tiene una norma que manifestaba que después de 6 meses se tendría ya que finalmente dar un acuerdo y llegar al pacto fiscal en el país, y hasta el momento eso no se ejecuta? Nardi, pero hay que precisar bien los términos. La Ley Marco de Autonomías, en la disposición 17ª, establece, como usted lo ha dicho, que a 6 meses de presentados oficialmente los datos del Censo de Población y Vivienda, a esos 6 meses, después de eso, se debía instalar el Consejo Nacional de Autonomías. El 13 de agosto del año 2014, un decreto supremo oficializó los datos del censo. A 6 meses de ese decreto supremo del 13 de agosto, el 11 de febrero del año 2015, faltando 2 días para el vencimiento, se instaló el Consejo Nacional de Autonomías, el mismo que ya lleva 8 sesiones. Y en el plazo de términos de ley, hemos empezado el diálogo, el debate, la coordinación de los temas que se refieren al pacto fiscal. También la Ley Marco de Autonomías establecía que debíamos presentar una propuesta. Lo que hizo el nivel central del Estado es poner en mesa una propuesta metodológica de 5 etapas. Esas 5 etapas son las que han transcurrido a lo largo de un año y hemos llegado al epílogo, al fin de la 5ª etapa, que es análisis de las fuentes de los recursos. Entonces, se ha cumplido todo el proceso legal y en los tiempos establecidos. Es más, yo creería que hemos hecho ajustes y hemos hecho hemos comprimido este diálogo a pedido del nivel central del Estado y también de las entidades territoriales autónomas. Por eso llegamos a términos de tener 25 alternativas de financiamiento. No todos los temas son de consenso. Obviamente, como yo les mencionaba, hay uno que se refería a ese 12% de los recursos del IDH que se destinan para los incentivos de exploración y explotación de hidrocarburos. Y también hemos tenido propuestas de algunas gobernaciones. Es el caso de Santa Cruz, La Paz y Tarija. Estas propuestas de las 3 gobernaciones han girado en torno a ¿qué? Una redistribución de recursos. ¿Qué recursos? Los recursos de la coparticipación tributaria. Del 75% que el nivel central del Estado tiene para poder destinar esos recursos de coparticipación tributaria a diferentes entidades, las 3 gobernaciones solicitaban que se redistribuya esos recursos del 75%, 50% y 50%. ¿Por qué no se puede dar esta figura? Y le he traído aquí un cuadrito, he hecho la tarea, le he traído un cuadrito, y si usted me sigue el cuadrito... Yo muestro a la pantalla, sí, y usted lo va a explicar. El Tesoro General de la Nación, le decía, el 75% de los recursos de coparticipación tributaria, fíjense en qué entidades se destina. Educación, 30%, salud, 11%, pensiones, 18%, Fuerzas Armadas, 6%, Policía, 6%, y tan solo la Administración Central, 3%. Entonces, entenderá que estos 75% tienen un destino a entidades y a sectores que son difícilmente sensibles de una redistribución. Imagínense si pensáramos redistribuir en educación, tendríamos que despedir maestros. Si pensáramos redistribuir en salud, tendríamos que despedir médicos. Ni qué decir en pensiones, Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, aquí hemos tenido disenso. Por lo menos en términos técnicos, es imposible plantear una redistribución de recursos de coparticipación porque el destino de estos recursos está dirigido a sectores que son, primero, son salarios de los maestros, de los médicos, de los policías, de las Fuerzas Armadas, y esos mismos policías, Fuerzas Armadas, maestros, médicos están en los departamentos. Ahora, viceministro, si bien es cierto, la redistribución tiene muchas alternativas, usted dice que se han presentado los 25. proyectos y estamos trabajando en ello, pero hay una crítica que se viene dando principalmente por la gente de las gobernaciones que manifiestan, nos dan competencia pero no nos dan dinero. Una crítica a la entrega de bonos, por ejemplo, que el presidente otorga a los alcaldes y dicen, ¿por qué no entregar ese dinero a los alcaldes para que sean ellos los que puedan ver cuáles son los proyectos que van a ejecutar de acuerdo al lugar donde ellos correspondan y sin embargo convocarlos y entregar los bonos?
¿qué se le dice a la gente de las universidades, de la gobernación, del municipio, que está esperando la distribución de una manera, ojalá, equilibrada, que es por lo menos lo que los bolivianos esperamos, ¿no? Esto le decimos, esto. Los porcentajes distribuidos. ¿Dónde quieren afectar? Nadie nos ha dicho. Claro. Si mañana dicen queremos afectar educación, entonces tendríamos que pensar en despedir maestros. Si nos dicen tenemos que afectar salud, tendríamos que despedir médicos. Y esos recursos del despido de médicos, entonces pasarlos a las gobernaciones para otro tipo de gastos o de inversión. Entonces, porque es el planteamiento de las 3 gobernaciones se dirige a esto. Eso han planteado en sus propuestas. Queremos redistribución de los recursos de la coparticipación tributaria. Y esto es inviable técnicamente, porque gestionar un conflicto social hoy en el país, despidiendo médicos, maestros, no es viable. Ahora, ¿se viene un conflicto en puerta, viceministro, entendiendo que la propuesta, usted dice, básicamente es que podamos cambiar y nosotros demostramos de que a estos espacios no podemos hacer ningún tipo de cambio? ¿Qué es la propuesta? Porque lo que se ha dado es un consenso en cuanto a las propuestas, pero de allí en más hay que esperar los otros 15 días para saber si es que el consenso del proyecto o de lo que se pueda aprobar, ¿están todos de acuerdo o no? No, se ha dado consenso en 25 alternativas de financiamiento. Pero le estaba mostrando que las 3 propuestas de las gobernaciones se dirigen a estos recursos. Y estos recursos entenderá que son inviables técnicamente destinarlos a las gobernaciones, por obvias razones, por las fuentes y el destino que tienen estos recursos. Ahora, hay 25 alternativas de financiamiento. Por ejemplo, trasladarles dominios tributarios, que participen en la fiscalización de las regalías forestales y mineras. O sea, son alternativas viables que hay que discutirlas técnicamente, obviamente en mesas técnicas, están con cronograma las mesas técnicas, son 13 mesas técnicas que van a permitir que esos temas los podamos implementar de manera gradual y progresiva. El pacto fiscal es eso, el pacto fiscal es incorporar, implementar estos acuerdos de consenso. Ahora, yo le mostraba esto porque la propuesta de las 3 gobernaciones colisiona con esta realidad. Usted decía, han pasado muchos años, se les ha trasladado competencias, también las competencias se van a analizar. Pero le voy a dar un dato histórico, Nardi. Entre el año 2006 y el año 2010, hay 4 años, si usted revisa los presupuestos de transferencia de recursos que han recibido las gobernaciones, municipios, más o menos lo que recibían en el año 2005, han llegado a recibir 4 veces más o 5 veces más hacia el año 2008, 2009, 2010. Y recién las competencias, por la ley marco de autonomía, se pusieron en vigencia en julio del 2010. Entonces, ¿ha ido acompañado la competencia con el dinero que se necesita para aquello? Quiere decir que en Bolivia somos el único país del mundo donde primero se les entregó los recursos por 5 veces y luego se definieron competencias. Normalmente en todas las experiencias de descentralización de otros países, primero se definen las competencias y después los recursos. Convengamos que hemos tenido un desfase. Primero les dimos la plata y después les dijimos háganse cargo de esto. Ahora, si hay que revisar competencias, está dentro de las alternativas también que hemos consensuado. Estamos de acuerdo. Podemos revisar competencias. Si el nivel central del Estado quiere hacerse cargo de la salud, de todo, del tercer y cuarto nivel, del tercer nivel fundamentalmente, es un tema que lo vamos a discutir en la mesa de coordinación sectorial de salud, como dice la ley marco de autonomías. Para todos los temas hemos encontrado salidas. Ningún tema ha sido ajeno al debate, y eso es la riqueza de este diálogo del pacto fiscal, Nardi, porque aún en los temas de redistribución de recursos los hemos discutido y los vamos a discutir. Solamente que este tema de la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, yo quería que los televidentes vean lo difícil que sería redistribuir esto. Ahora, pero hay otros. Ministro, ¿cuándo se podrá tener pacto fiscal en Bolivia de acuerdo al avance en cuanto a los trabajos y las mesas de diálogos instaladas? Tenemos un mandato del Consejo Nacional de Autonomías, usted lo decía muy bien, en 15 días tenemos que presentar el documento final.
Ese documento final tendrá como contenido la sistematización de la etapa 3, 4 y 5, a saber, priorización de agendas, asignación de la inversión efectiva y análisis de las fuentes de los recursos, más una propuesta también como nivel central del Estado. Pero paralelamente a ese documento, las mesas de coordinación sectorial, las mesas técnicas ya tienen cronograma y fecha. Por ello, el pacto fiscal se irá desarrollando, incorporando de forma gradual y progresiva, se irá aplicando. El pacto fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin. Por eso el pacto fiscal es todo este proceso de diálogo, son estos consensos, son estos acuerdos y las 25 alternativas de financiamiento, más las mesas técnicas y el documento final que tendrá que ser aprobado en el Consejo Nacional de Autonomía. Viceministro, quiero agradecerle muchísimo que hubiera estado esta noche con nosotros hablando de esto que está ocurriendo en cuanto al pacto fiscal. Y antes de despedirlo, solo para consultarle, si gusta, me responde, si prefiere no hacerlo, lo voy a respetar. Ha circulado a través de las redes sociales una fotografía donde lo muestran a usted con el señor Peter Brennan, el encargado de relaciones de los Estados Unidos, de negocios. ¿Tiene algo usted para decir de esta fotografía? ¿Conoce de aquello? Claro, yo he tuiteado, por eso cuando vi la noticia en Fides y en EJUTV, claro, y yo ponía en el Twitter, ¿qué diferencia existe entre una fotografía tomada en un acto público donde está un encargado de negocios, hay embajadores y hay otras autoridades? Esa fotografía fue tomada por los medios sociales que sacan fotografías siempre en todos los eventos públicos. Muy distinto es que un número de analistas, algunos periodistas, pero por sobre todo analistas, identificados como activistas de oposición o llámese de otra forma, se reúnen para otros fines. Por eso yo decía que hay mucha diferencia en tomarse una fotografía, así como con el señor Brennan me pude haber tomado con diferentes embajadores en un acto público. Perfecto. Y es muy distinto sacarse esa fotografía que estar en una locación, obviamente en actividades, yo ponía en el Twitter, conspirativas del imperio. Entonces, esa es la diferencia que hay. Claro, de manera malintencionada ponen viceministro de Evo, ¿no? Y ponen un círculo porque hay una intencionalidad, Entonces yo retuiteé o tuiteé y dije claramente la diferencia entre una fotografía tomada en un acto público, oficial, y las reuniones que se sostienen. Perfecto, queda clara la postura. Viceministro, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.